Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. En tiempos en que la economía entra de lleno a la vida cotidiana de las personas, a los bolsillos de los ciudadanos, en que el mensaje es que estamos ante una economía, casi una economía de guerra, ¿qué les estará pasando a las personas que tienen menos hoy día frente a una amenaza que los afecta en su vida del día a día? Se dice que los sectores medios quedan sin resguardo y no sabemos bien todavía qué implica la carencia para estos estratos medios y para aquellos sectores que quizás iban recién saliendo de la vulnerabilidad y que hoy se enfrentan al temor de volver a caer en pobreza. A ese pantano que a veces puede significar la pobreza. Bueno, para profundizar en el mundo que rodea la pobreza, para ponerle rostro a esta crisis que estamos viviendo o a los riesgos que este momento puede tener, queremos hablar con Juan Cristóbal Romero, director del Hogar de Cristo. Él es ingeniero, es poeta también, es poeta. Yo decía que loco esto de ser ingeniero y poeta, y estas son Conversaciones sin Pauta. Conversaciones sin Pauta. Juan Cristóbal Romero, muchas gracias por estar acá. Estamos en tiempos de crisis, estamos hablando en tiempos de ajuste. La ciudadanía lo ve más fácil diciendo tengo que ajustarme el cinturón. ¿Qué es lo que te preocupa de lo que ves? Pensando que desde el Hogar de Cristo yo creo que uno tiene una mirada territorial en terreno de lo que está significando ser pobre hoy día, porque la pobreza va cambiando y los pobres también se van sintiendo, ¿no es cierto?, en situaciones distintas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te preocupa? Sí. ¿O están más firmes quizás que antes porque hay más ayuda? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que primero muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Yo creo que lo primero que quiero como destacar es que estemos hablando de estos temas. O sea, yo diría que hace un par de años la pobreza había desaparecido de la agenda. Y lo que está hoy día ocurriendo, que producto de la actualización de la CACEN, se actualizó, ¿no es cierto?, el año pasado, nos vimos envueltos en un país que hoy día tiene un nivel de pobreza que no habíamos advertido. La CACEN del 2022 nos había indicado que un 6,5% de la población era pobre, y por tanto estábamos en el margen de error. Y la actualización nos llevó a corregir eso. Y hoy día tenemos un 17% de personas, familias que viven en condiciones de pobreza, que es una cifra bastante alta. Y que, ese 17,6 sería una pobreza tan vulnerable que podrían ser personas que podrían caer en extrema pobreza. Es decir, que esa pobreza podría aumentar, pero en términos de que aumentaría la pobreza más dura. O sea, el 17% primero lo que habla es que es una población que no tiene los ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. O sea, la pobreza ya es dura. O sea, la pobreza es una condición en que no tienes ingresos para tener una canasta de alimentos adecuada para la vida plena. O sea, no puedes consumir las calorías adecuadas, los nutrientes. Tampoco tienes ingresos para cubrir gastos básicos. Por tanto, realmente es una situación muy dura que no pensábamos. Que no dimensionamos. ¿no? Vivir en esa condición. Eso es menos que la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, estamos hablando de un segmento que tiene riesgo de caer en pobreza, así se considera técnicamente. Pero ya la pobreza es una condición indeseable que da cuenta de sufrimiento, dolor, inseguridad, poca previsión, violencia también, exposición a un montón de situaciones que no se desean. Baja educación, salud inadecuada, vivienda insuficiente, muchas veces desempleo, trabajo precario, inseguridad en los barrios. Es un poco en términos generales lo que es. Y obviamente en situaciones de crisis económica, a todo esto, esta no es la primera que estamos teniendo hace poco. O sea, la pandemia fue una crisis económica. O sea, se vivió como tal. La post-pandemia también, no sé si te recuerdas que subió el IPC en 2 años a un 22%. En familias, que ahí vamos a entrar en un poco caracterizar la pobreza, son familias que tienen sus ingresos los gastan intensivamente en gastos básicos. Uh-huh. 70%. Pero en la pandemia, en la pandemia no hubo ayudas en el sentido de que
también pongámonos en lo que es concretamente la pobreza en los datos y también en lo que es esto que se llama hoy día, ¿no es cierto?, esta percepción de pobreza, esta pobreza multidimensional, que es más amplia que solamente el dato duro. Entonces, como pensando en esta crisis que tenemos hoy día, que lo que va a pasar es que se van a subir el aumento de las gasolinas y toda la cadena productiva, el pan, la parafina. ¿A qué se exponen estos sectores que tú dices ya están detectados? Un 17,6% según la última CACEN. ¿Qué escenario se abre? Mira, se abre un escenario en dos frentes importantes. Que es lo particular, los insumos afectados directamente, que son el petróleo. Voy a ver un poco qué es el transporte, ¿no es cierto? Y también el combustible para el invierno, sobre todo. Esos son dos elementos directos. Y lo segundo, el aumento del IPC por toda la cadena distribución, ¿no es cierto?, que utiliza el combustible como elemento fundamental. Sí. Y eso afecta al IPC. El IPC es algo muy sensible para Chile. Se espera, o sea, al menos el Banco Central corrigió sus proyecciones. Teníamos en torno a un poquito más de un 3% de IPC del año, se corrigió al 4%. ¿Ya? Un punto, uno dice, pero un punto es harto para el país. Entonces, eso, y sobre todo para sectores de mayor pobreza que son mucho más intensivos en sus gastos, en gastos básicos que están afectos al IPC. Entonces, son esos dos niveles en donde efectivamente vamos a ver familias que van a tener, o sea, que seguramente van a tener, o sea, que ya no tenían ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos, hoy día van a estar mucho más constreñidas en esa medida. La esperanza de que si, como se ha dicho ahora, que si crece el país les va a ir mejor, ¿es suficiente o lo que se instala es como desesperanza del momento? El crecimiento del país es indispensable. O sea, o sea, si uno dice de las medidas, las mejores medidas para contribuir a la superación de la pobreza, la número uno es el crecimiento. Uh-huh. El país tiene que, o sea, si queremos seguir en una senda de superación de pobreza, el país tiene que crecer por lo menos al 3%. Además es lo que necesitamos para cubrir ciertas políticas sociales que han sido muy efectivas. O sea, la PGU, por ejemplo, que fue básicamente lo que permitió contener ciertos disminución de los ingresos autónomos en tiempo de la pandemia y posterior. Sí. Voy a ponerme un poco técnico, pero yo creo que es importante mencionarlo. O sea, la PGU ha sido muy importante. Debe ser de las mejores políticas sociales que han tenido últimamente, pero para mantenerlo en el tiempo necesitamos crecer, el país tiene que crecer a un 3%. ¿Ya? Esto nos va a hacer de un momento a otro, seguramente este año no lo vamos a lograr, y para crecer hay que estimular el empleo, hay que estimular la inversión, se requieren ciertas condiciones macroeconómicas que son indispensables, o sea, estabilidad, reglas con cierta certeza, pero por otra parte hay que conjugar eso con contingencias. Yo no quiero, o sea, hoy día juzgar al gobierno, ponerse los zapatos del gobierno es bien desafiante. O sea, el gobierno de Kast se propuso aumentar el crecimiento como primer pilar. Son tres legados los que básicamente propone. Uno es el crecimiento, lo segundo la seguridad, que también en segmentos de mayor pobreza se ve los niveles de inseguridad y ha afectado también la economía. Sí. Y el tercero es un desafío más propio de él, de su familia, yo diría, que es que ningún niño, o sea, todo niño tenga derecho a una familia. De esos tres legados, el crecimiento es un legado... Eso de todo niño tenga derecho a una familia... Sí, pues parte de sus legados, así. Es su legado, un legado que hay que ver cómo se interpreta. Todo esto el gobierno ¿cómo se interpreta, no? Hay tantas familias hoy día en Chile. Sí. Hay formas de familia tan distintas. Sí. Pueden ser abuelos, pueden ser tías, pueden ser parejas parentales. O sea, ¿a qué se refiere? Estamos todavía en una etapa... La familia tradicional no es la mayoría de Chile tampoco. Hoy día no está muy claro cómo se materializa esas tres propuestas, cómo se materializa un programa. El aumento del combustible hoy día yo creo que le desordenó la agenda. Al punto que todavía no se sabe cuál va a ser el programa social de Kast.
del gobierno. No está muy claro. Pero él habla de que va a llevar adelante una batalla social. No sé a qué se refiere con batalla social. Claro, es que se le ha preguntado si lo que se está librando a propósito de que se han retirado 100 decretos es una batalla cultural, y él ha dicho no, lo que nosotros queremos es una batalla social. O sea, ese es como el horizonte que se ha puesto el gobierno. Tú dices que no está muy claro en qué se materializar. O sea, ¿qué desafíos tiene el país si uno fuera ya concreto? O sea, ¿qué nos gustaría desde la perspectiva de la pobreza? Y son recomendaciones desde el hogar. Sí. O sea, nuevamente, el crecimiento es importante. O sea, la correlación entre disminución de pobreza y momentos del país donde ha crecido es toda. ¿Ya? Eso y hay un consenso general. Lo segundo, el IPC. O sea, el IPC es un cáncer de la economía y especialmente para sectores de pobreza. Uh-huh. Y lo tercero ya es irse en temas más bien de poblaciones que son más susceptibles, o sea, que son hoy día mucho más vulnerables, que son infancia y personas mayores, en un país paradójicamente que está envejeciendo. Igual la infancia sigue siendo donde mayor pobreza se concentra. El envejecimiento es muy desafiante. Y cómo se va construyendo un país en el que envejecer se ha hecho con dignidad. O sea, eso es no sé, en materia de envejecimiento, las propuestas que a nosotros, o sea, el tema de materias de cuidado son indispensables. Mantener la PGU, por supuesto, que ha sido un buen pilar, uh-huh. No es suficiente. Y ahí ves foco en, por ejemplo, en planes de gobierno para ayudar en los temas de envejecimiento o cuidado en la vejez. Yo entiendo que están revisándola, ¿ya? O sea, el envejecimiento ya venían, o sea, hay una política de Estado que se ha ido instalando gradualmente. Se aprobó a final del gobierno pasado la ley de envejecimiento, tiene otro nombre técnico, pero básicamente es eso, que da un marco general para la política. O sea, ya el país se pone pantalones largos en materia de vejez. Es un marco general, pero a la altura de las leyes de infancia con derechos plenos, que deberían desprenderse una serie de servicios, programas, también instalar servicios a nivel regional que no existe. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Sí, te quería preguntar, y quizás me cambie total, pero esto son conversaciones sin pauta. Pienso en la niñez. Que la niñez también, bueno, como todos los temas, lo podemos girar, ¿no es cierto?, y ver desde distintas dimensiones. Pero hay una de la que creo que hablamos poco, pero muchas personas que reportan o que hablan de pobreza lo señalan. Y es que tú puedes hacer planes educacionales, mejorar las plazas, todas esas cosas, pero ¿tú cómo vas a salvar a los niños? Ni siquiera hablo de los jóvenes, de los niños de 11, 12, de las garras del crimen organizado. Porque esto no estamos hablando de que tú puedes hablar de colegio, de mejorar. ¿Cómo tú se los quitas? Porque lo que le ofrece el crimen organizado a esos jóvenes, y está descrito, es una vida de rápido ascenso, de rápido dinero, de estatus incluso. Es una vida que les da incluso, ¿cierto?, como una pertenencia cultural, incluso hasta religiosa. Entonces, de eso hablemos, ¿no? De esa infancia, porque esa infancia podemos mostrar todos los indicadores, todos los programas y las políticas públicas, pero quizás eso va a requerir un manejo distinto. ¿Qué es lo que te preocupa a ti o qué estás viendo a mí me preocupa, a nivel de esas poblaciones? Mira, primero me preocupa la criminalización de los jóvenes. O sea, que las medidas más bien sean de represión, castigo, y no en paralelo. Está bien, o sea, está bien exigir y contener y definir límites, pero en paralelo tiene que haber una serie de servicios o modelos o políticas que apunten a la inserción de jóvenes en el mundo, en primer lugar de la educación, pero una educación adecuada, o sea, donde debiera estar el joven es en el colegio. Yo sé que es difícil decir, o sea, que creer que se va a solucionar con educación, pero hoy día hay cerca de 200.000 jóvenes en edad escolar que no están yendo al colegio. O sea, ese sería como la apuesta a largo plazo.
Es una apuesta. Mediano. Yo creo que debería ser corto. O sea, no, sí, pero no es. O sea, no es, pero o sea, no va a haber una solución definitiva si no hay una buena alternativa. Ahora, a la educación en la calle, o sea, los dos pilares que para la formación de un joven, de un niño, primero es la familia. Cuando la familia a veces no es suficiente, el segundo es la escuela. Son escuelas que tienen que ser puertas abiertas, que sean adecuadas también y flexibles. No estoy hablando de teorías, es práctica, esto existe. Después podemos hablar de soluciones concretas que se están dando para desarrollar trayectorias de educaciones adecuadas a cada uno de los jóvenes en los contextos específicos, sobre todo en el contexto de pobreza. O sea, son modalidades que en Argentina, Uruguay, Brasil existen. Estoy poniendo países cercanos, porque en el resto, el resto de Europa... Europa no ha bajado, digamos, mucho su pobreza, pero sí uno podría decir que en términos de criminalidad o de soldados... Me refiero a soluciones a jóvenes. Son lo que se llaman, en terminología internacional, escuelas de segunda oportunidad, escuelas de reingreso. Son escuelas que están orientadas, colegios, modelos a jóvenes que llevan más de 2 años fuera del sistema escolar. Hoy día en Chile no existe una opción que un joven que está, no sé, tiene 15 años, que llegó a segundo básico. Eso no es algo que sea muy lejano a la realidad. Hoy día no puede ese joven continuar su estudio. Entonces, y si esto se aceleró durante la pandemia, jóvenes que no se adecuaron a la educación remota y dejaron de estudiar 4 o 5 años. No tienen cómo reinsertarse en eso. No tienen cómo reinsertarse y quedan fuera, quedan en sus casas, y quedan expuestos a una serie de estímulos y soluciones fáciles. En Chile se aprobó la modalidad por el Consejo de Educación. Hoy día falta únicamente un trámite que se ha postergado mucho desde el 2017, que estamos en un proyecto de ley para esto, para crear una categoría nueva y con subsidios especiales de escuelas de reingreso. Sí. Juan Cristóbal, y lo amplío quizás, pero tú trabajaste antiguamente en otra fundación que tiene que ver con pobreza. Uno podría decir que las últimas, 2 décadas, para no llevarlo tan atrás, la pobreza ha ido mutando, es distinta, hay factores que la están cambiando. Por ejemplo, cuando hablamos de crimen organizado, ni siquiera solo en poblaciones, estamos hablando también de sectores medios bajos que también están siendo cooptados o permeados por la lógica y la cultura del crimen organizado. ¿Ha ido cambiando la pobreza? ¿Es la misma cuando tú dices hay cosas que no vemos? Entonces me pregunto, ¿qué es lo que no vemos de esta pobreza? Si la podemos describir. O sea, hoy día es una pobreza que tiene, por ejemplo, este componente de desescolarización que no había antes. ¿Ya? O sea, hoy día el modelo educacional no está siendo atractivo para los jóvenes. Y jóvenes que deciden no continuar o no se acomodan o la escuela los va expulsando. Esto es una cosa en donde se junta o sea, tanto la escuela como el joven deciden. Eso es un hecho. También la escuela lo va arrinconando. También lo arrinconando, ¿ya? O sea, y eso es una de las caras. Entonces hay jóvenes que, debiendo ir al colegio, no están yendo y están disponibles a ser soldados del narcotráfico. Esa es una de las... Lo segundo, una pobreza que hace 20 años no tenía la cara de la vejez como la tiene hoy día. Ya, o sea, ancianos solos en sus casas, tiene que ver con la soledad o con finalmente que no... Además de los recursos, ¿no? O sea, con la soledad, por una parte, y también con familias que tienen que hacerse cargo de esas personas mayores y que tienen que destinar brazos que estaban antes destinados a generar ingresos al cuidado. ¿Ya? Entonces, junto con el problema de la vulneración, de la dependencia de personas mayores, la dificultad de vivir, la soledad, muchas familias hoy día están limitando sus ingresos y eso lo evidenció la CACEN. Hoy día la CACEN denota que ha ido una disminución de los ingresos autónomos en las familias gradualmente a niveles inferiores en los primeros 2 deciles, 20%, pre-pandemia. Hoy día una familia bien para 92.000 pesos. 92.000 pesos el primer decil, el 10% de familias más pobres tiene de ingresos autónomos. 92.000 pesos. Mensuales. ¿Cómo se financia? Básicamente con otros subsidios, con subsidios. La necesidad de estimular los ingresos autónomos
provenientes del trabajo principalmente, en los primeros deciles es indispensable. O sea, ¿cómo logra que la economía estimular ese sector? Y eso no pasa únicamente por tener plazas disponibles en trabajo, sino porque hayan políticas de cuidado alternativas al cuidado doméstico. Bueno, eso se quiso implementar, ¿no? Había una política de cuidados. Es algo que está ahí en el aire, todavía no se ha transformado en una política, más bien son programas que están ahí dispersos. Sí, pero no pareciera ser una prioridad en la discusión política actual. O sea, los programas de cuidado tienen esta doble componente, o sea, asegurar una vejez digna por una parte, sí. O sea, que haya una persona que acompañe a una persona, no sé, uno lo puede ver en personas mayores de las familias de nosotros, que muchas veces no tienen ni idea qué tipo de, cómo registrarse para una hora médica, cómo continuar un tratamiento, bonos que reciben, si están informados de que estas ayudas les llegan, sí. Desde cosas más básicas, hasta, por una parte, y en segundo lugar, descomprimir a las familias del cuidado. Y hay un punto, y hay un vértice del que no se habla nada, y es jóvenes con discapacidad, es decir, jóvenes que necesitan cuidados. De ese punto no se habla, ese está invisibilizado. Y la casentra de cifras, pero este tema no existen políticas públicas, no hay lugar para los discapacitados en Chile. Y se van concentrando las personas mayores en pobreza, o sea, una familia que tiene una persona mayor es una familia que tiene una probabilidad de ser pobreza, o sea, de estar en pobreza alta. Una familia que tiene un familiar con discapacidad, puede ser un papá que tuvo un ataque cerebrovascular, o un joven que tiene algún tipo de discapacidad, la probabilidad hoy día es que esté en pobreza altísima. Entonces, es una manera de describir hoy día lo que estamos enfrentando. ¿Tú cómo llamarías a esta pobreza que estamos viviendo hoy día? O sea, en general el hogar lo que está advirtiendo es que es una pobreza que necesita apoyo y cuidado. Por lo menos para nosotros el apoyo y cuidado pasa a ser un pilar súper importante a la hora de prestar servicio. Un apoyo es, por ejemplo, alguien que tiene capacidad, familias que tienen capacidad para integrarse, insertarse en la vida plena, pero requieren un par de orientaciones que implican ponerlas en contacto con la red pública, red privada también. Hay mucha simetría de información. Generalmente la información está son familias desinformadas. Damos por hecho que todo el mundo se puede funcionar y conectar y hacer todos los trámites por internet, y la cantidad de personas que yo me encuentro, no solo de tercera edad, gente de mediana edad que no saben hacer trámites por internet. Y aquí se da por hecho que todo el mundo está, digamos, tiene una cultura informática que no tenemos. Familias también, familias pequeñas. Antes, por ejemplo, familias que es otra cosa que es importante tener en cuenta. Yo sé que son cifras conocidas por todos, pero es bueno recordar cada cierto tiempo. O sea, la tasa de reconversión demográfica de Chile es 1,1%. 1,1. O sea, cada mujer hoy día está teniendo 1,1, que debería ser en torno a 2, ¿no es cierto? Sí. Estamos con los niveles de Ucrania. Y eso está haciendo que son familias chicas, en donde a veces una hija tiene que hacerse cargo de la mamá, o un hijo de la madre. Antes habían más hermanos para hacerse cargo de esto, más hijos. Por tanto, también están, o sea, y eso compromete inmediatamente los ingresos, y puede transformar una crisis familiar de proporciones. También personas mayores que están más solas. Sí, eso está súper descrito. Ya, tenemos, la soledad de esas personas. Nosotros, en Hogar de Cristo, hablemos ya de casos concretos. Nosotros en sectores rurales hemos detectado soledades que tampoco se ve acá en el sector urbano. O sea, señores de personas mayores que están en el monte adentro, viviendo solos. Hay un caso que para mí fue como evidencia la realidad. O sea, una persona indígena, una señora viviendo sola, que
que no tenía problema, que todos los días iba a buscar agua a un arroyo, abajo un riachuelo, y llegó un punto que no se podía el tarro con agua. Y por suerte llegamos justo, o sea, a un momento en donde no sabía, o sea, no tenía acceso al agua. Y lo que necesitaba era así como un motor. O sea, nos pusimos un motor y eso le soluciona. Ya, ese tipo de realidades son realidades que no estaban... Sí, que no están recogidas. Y que tampoco teníamos antes, porque eran familias, o sea, era una pobreza mucho más acompañada. Sí. Juan Cristóbal Romero, última pregunta, porque el tiempo se nos voló. Si la pobreza hoy día, toda esta pobreza de la que hemos hablado, le pudiéramos poner el nombre de una emoción, ¿qué emoción dirías tú que define, que cristaliza la pobreza hoy? Yo creo que todavía está, o sea, hay una desesperanza, o sea, sin sentido. O sea, la pobreza, eso sí que yo creo que es común siempre, ¿no? Y esto va a ser una frase que Benito Aranda siempre para mí fue... O sea, la pobreza tiene un componente de pérdida de sentido, de vida. O sea, de por qué estoy acá, o sea, para qué vine. O sea, cuál es mi propósito como familia, como persona. O sea, y eso de alguna forma se traduce en una desesperanza. Yo creo que hay hoy día en particular hay mucho de eso. O sea, cómo volver a dotar de sentido a la vida, o sea, con un relato, con una propuesta país también. Cómo se invita a un país que y la desesperanza que tú señalas provoca pena, o sea, es una pobreza tristona o es una pobreza con rabia. O sea, hay personas que reaccionan desde el bloqueo, que es la rabia y la pena. Son esas tres reacciones que ese triángulo. O sea, en momentos de desesperanza y sin sentido, ¿no? O te puedes bloquear y quedar congelado, y que uno ve en muchas familias, no saben qué hacer. O sea, otras familias que reaccionan con rabia, por supuesto, y otras con pena. Ya, pero ese es el triángulo de la emoción. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? La labor, en el caso del Hogar de Cristo, es tratar de activar, a las que están bloqueadas, darle un camino. A las que están en rabia, canalizar esa rabia. Con proactividad. O sea, muchos de esos tienen liderazgos comunitarios. Y la pena también acompañar eso, ¿no? Porque también es una realidad, hay que aceptar eso. Pero yo creo que son esas las emociones que hoy día están en juego y que se están viviendo. Y que no son menores. Y que no, claro. No son menores, porque no son tan pasajeras, hay que trabajar sobre ellas. Hay que trabajar y hay que hacerse cargo también desde la autoridad. Porque seguramente son emociones que están en muchos casos viviendo hoy día la familia. Esperemos que yo tengo confianza en que o sea, creo que el país empieza a cobrar un relato. O sea, yo esperaría que la autoridad lo construya. Yo espero de cualquier autoridad que construya un relato para dar sentido. En el corto y el mediano plazo. Con medidas concretas que apunten eso, sean coherentes y ojalá que se retome luego esa agenda de sentido, de relato, que es tan importante para justamente canalizar estas emociones y volver a... O sea, un periodo que debería ser fructífero económicamente, se materialice y no volvamos a la pelea del barro, porque la verdad que necesitamos ya salir de esta cuestión. Ojalá así sea. Juan Cristóbal Romero, director del Hogar de Cristo, poeta también, lo digo porque me parece bonito eso de tener las palabras dando vuelta. Muchísimas gracias por esta conversación. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.